de la mañana, son las 12:09 en toda la República Argentina. Estamos en comunicación ahora con el secretario de Legal y Técnica de la Municipalidad de Río Gallegos. Estamos hablando de Gonzalo Chute. Gonzalo, ¿cómo estás? Carlos Murúa te saluda. Todo bien por acá. Bueno, primero que nada queríamos consultarte sobre un posteo que vos habías realizado en relación también a la polémica que se dio ayer entre el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, y el diputado nacional, ¿no? Con acusaciones cruzadas. Obviamente que vos te referenciás en Pablo Grasso, pero queríamos saber qué balance, no sé si la palabra es balance, pero sí, qué reflexión podés hacer sobre esto. Mira, la reflexión que tengo de lo de ayer es que vi un Guzmán muy nervioso, muy acelerado, muy atorado. A ver, y no quiero ser malo ni faltar de respeto a nadie, pero esto lo dice su entorno, incluso su entorno más cercano. Una persona que no está preparada para el cargo de la Diputación Nacional. Dice su gente cercana también que es una persona que no cumple los requisitos mínimos, incluso de algunos, no solo de conocimientos, sino incluso de habilidades sociales e intelectuales, ¿viste? Y eso creo que quedó muy de reflejo ayer, ¿viste? Con respecto a Jairo, ¿no? Lo vi muy nervioso, muy sacado, sin argumentos. Se limitó a tratar de difamar y, ¿cómo se llama?, desacreditar a Pablo en cuestiones muchas veces personales, además de falsas, ¿no? Pero bueno, creo que estuvo bueno ese intercambio dentro de todo para que los santacruceños vean quién es Guzmán realmente fuera de alguna nota pautada, ¿no? He visto que siempre que lo sacan del cassette estalla de esa forma, no era la primera vez, ha pasado con otro colega de ustedes ahí en Caleta Olivia, recuerdo, el año pasado, una entrevista también memorable. Sí. Sí, pero bueno, qué sé yo vi eso y nada, y también dijo, como siempre, como suele hacer, una sarta de pavadas, ¿viste? Que parte entiendo de su desconocimiento de dónde está parado. En particular yo me referí a la cuestión, salió con ese latiguillo instalado por Mauricio Macri, allá por 2017, de decir que la gente caga en un balde, literalmente, perdón por el uso, pero es lo que dijo literalmente al aire. Y a mí me llamó la atención por una cuestión, ¿no? Río Gallegos, justamente durante el gobierno de Alberto Fernández, había sido beneficiario de una obra realmente histórica, ¿no? Por parte del Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento. Esta obra consistía en la construcción de cloacas para toda la ciudad, ¿no? Abarcaba, no recuerdo cuántos barrios exactamente, pero eran más de 20 barrios. Era una obra de una dimensión tremenda, que en el año 2023, principio de 2023, cuando fue la adjudicación, digamos, llamada licitación, estaba presupuestada en 6.000 millones de pesos. Obviamente esa obra nos daba muchísima esperanza a todos los ríos galleguenses, porque sabemos que tener cloacas es dignidad y es saneamiento ambiental, ¿no? Más allá de que lo que no tenemos cloacas no hagamos nuestras necesidades en un balde, ¿no? Porque tenemos pozos sépticos por lo general, salvo situaciones obviamente de emergencia que existen y que se agravaron con este gobierno de Milei, justamente. Las cloacas obviamente son necesarias y son esenciales para no solo para un buen orden de la ciudad, sino para garantizar un derecho, como repito, saneamiento ambiental. Esa obra, adjudicada en el gobierno de Alberto Fernández, recibió solo el anticipo financiero. Las empresas que ganaron la licitación, la UTE que ganó la licitación, compraron los caños, rindieron los caños, y a partir de que hacemos el nuevo gobierno nacional, estuvimos dando vueltas de cuándo venían a certificar el acopio, ¿viste? Para que pueda continuar la obra y se pueda habilitar los siguientes desembolsos, ¿no? En toda la avance de obra. Y recién en febrero de este año nos llegó una notificación del gobierno nacional en la cual decía y nos informaba que durante el año 2024 el gobernador Vidal, secretario de Obras Públicas de la Nación, pactaron dejar sin financiamiento a esa obra nacional tan trascendental para Río Gallegos, ¿no? Fue como un acuerdo para colmo, ¿no? No es que lo decidió solo el gobierno nacional. ¿De qué manera se terminó cerrando ese acuerdo, digamos, para no financiar la obra? Se juntaron en el 2024 en Buenos Aires, Vidal y el secretario de Obras Públicas, y firmaron un convenio en el que establecían ciertas obras que consideraban no prioritarias. Y entre esas obras está la de las cloacas de Río Gallegos, ¿no? Para el gobernador de la provincia, para el gobierno nacional, no es prioritario que los ríos galleguenses tengamos cloacas, ¿no? La verdad que es tremendo, ¿no? Es tremendo porque cómo no considerar esencial algo tan importante como, y que ha sido latiguillo de campaña por parte de la derecha durante muchísimos tiempos, no, algo tan esencial como las cloacas, que diga que no es no primordial, me parece que es increíble. Exactamente, es increíble y además es una contradicción, porque si Jaime está tan preocupado porque los que no tenemos cloacas caguemos en un balde, como dice él literalmente, tiene que preocuparse porque su gobierno nacional no abandone justamente las obras que son
irrealizable para el municipio, porque a ver, esta obra, como te dije, en 2023 valía 6.000 millones de pesos. Actualizando por inflación acumulada, esa obra hoy, si se quisiera retomar, sería de más de 61.000 millones de pesos. 61.000 millones de pesos es la mitad del presupuesto anual del municipio. Nada más y nada menos. O sea, es inabarcable hacerla a ese ritmo y a ese volumen una obra de esa dimensión. Para cualquier municipio de la República Argentina, no solamente para Río Gallegos, más en estos contextos de caída de la recaudación. Así que yo le digo a Jairo, si tanto te preocupa eso, habla con el presidente y decirle que reactive la obra de las cloacas, porque es fácil decir cualquier barbaridad pensando que somos todos idiotas los santacruceños, ¿no? Y además otra cosa que quieren dejar claro también, ellos dicen que son liberales, pero justamente las obras nacionales de saneamiento ambiental en Argentina se hacen por parte del Estado Nacional o con financiamiento o al menos colaboración de la Nación desde antes del año 1900. Yo dije 1912 con obra sanitaria, que es el caso particular, claro. Pero después me puse a investigar y a indagar un poquito más, y en realidad desde 1886, gobiernos liberales justamente, como dicen que son ellos, sí. Estos liberales eran liberales pero eran idiotas y te decían, che, está bien que seamos liberales, pero tener cloacas es importante para la salud pública, digamos, y ningún privado lo va a venir a hacer, claro. Si no son financiadas por el Estado. Estaría yendo en contra de Julio Argentino Roca, incluso. Exactamente por eso, o sea, son cuestiones que vienen en Argentina, yo te digo en particular de saneamiento ambiental desde esa época, pero ya hay fallos de la Corte Suprema con los fallos saladeristas de La Plata, que creo recordar que son de 1860 aproximadamente, los primeros fallos, en donde ya la Corte Suprema, conservadora obviamente y liberal, te decía, esperá, saneamiento ambiental, las cuestiones de salubridad pública, no se pueden dejar el arbitrio solamente del privado, el Estado tiene que regular y tiene que además tomar acciones para ayudar a la regulación, no solamente decir no se puede hacer, digamos, ¿no? A mí me parece eso, que Jairo vive una contradicción permanente como vive el presidente de la Nación, ¿viste? Que una persona, repito, que muchas veces habla sin saber de lo que habla. Eso es la cuestión, digamos, de las obras pendientes por parte de la Nación. El intendente también se refirió, ¿no? En base a lo conocido en las últimas semanas, ¿no? Que tiene que ver con la declaración jurada del diputado, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿hay algo que nos tengas para decir? Y mira, ¿qué quieres que te diga? Una persona que no fue un comerciante exitoso, como dice él, porque tuvo un negocio y lo fundió, y le fue muy mal, realmente, que no tiene ningún antecedente verificable, que la primera actividad real que tiene en la gestión pública a partir de 2023, que declara una declaración jurada superior a 900 millones de pesos, y como mínimo más a sospechar. ¿Qué querés que te diga? ¿Viste? Más cuando uno ve una conducta generalizada, ¿no? Porque esto no es solo Jairo, uno lo ve de Karina Milei con el 3%, uno lo ve de Adorni en ese escándalo nacional ya, que lo sigue sosteniendo, y ahí se lo pienso que sea Jairo aisladamente, sino que Jairo hace lo que hacen sus jefes en última instancia, sigue órdenes y bueno, claramente pareciera que es algo muy similar, ¿viste? No le encontré tampoco ninguna justificación de parte de él con respecto a eso, ¿viste? Nadie en Río Gallegos conoce que realmente haya tenido o haya venido de un lugar así, más bien al contrario, yo tengo familia muy laburante, ¿viste? Como venimos mucho. Pero de hecho, no sé, ¿viste? Entiendo que él debería explicarlo, pero no lo pudo explicar hasta ahora, y no creo que no cierran claramente. De hecho, la declaración jurada de Manuel Adorni era algo así de, creo que hablaba de ahorros por $50.000 y patrimonio un departamento, o por lo menos eso es lo que había declarado en su momento, que es, creo que incluso 10 veces menos de lo que declaró Jairo Guzmán también, ¿no? Y estamos hablando del jefe de gabinete también, ¿no? Exactamente. Y además tenés esta conducta, ¿no? Porque Adorni, no, o sea, igual que el caso de Jairo, ¿no? En ese sentido, vos ves que el tipo, antes de asumir la función pública el día de diciembre de 2023, no es que vivía como un rey, al contrario, un tipo que había sido beneficiario de una vivienda social. No hablamos justamente de gente que pueda justificar los ingresos que tuvo, que haya tenido una actividad reconocida. No, son iguales, ¿viste? Gente que se mueve realmente en la oscuridad. Y bueno, creo que afortunadamente están saliendo a la luz estas cosas, ¿no? Pero bueno, el que tiene que dar explicaciones sobre su declaración jurada es él, las tendrá que dar eventualmente si alguien radicar una denuncia o algo similar, ¿viste? A veces uno ve, ¿viste? Que con determinados gobiernos los fiscales actúan de oficio rápido, ¿viste? Los fiscales federales empiezan a investigar por las dudas, todo eso. Y claramente la misma bala no se usa en estos casos, ¿no? Ante los escándalos que estamos viendo. De hecho, viste, hace muy poco que la causa en particular de Karina Milei, el fiscal la tuvo paralizado un montón de tiempo, ¿no? Y cuando tomó relevancia pública nuevamente, bueno, de repente empezaron a aparecer las pruebas otra vez.
Para salir un poco de esta cuestión de, bueno, el debate sobre la corrupción, por ahí quería consultarte ahora sobre, bueno, lo que fue el último fin de semana, ¿no? El encuentro del Partido Justicialista, sobre la expulsión de Garrido. También te has referido sobre las declaraciones del diputado después de, bueno, consumado este hecho de la expulsión tanto de él como de Gadano. Mira, creo, bueno, primero que nada quiero felicitar a los congresales del Partido Justicialista que tomaron una decisión que es histórica. ¿Viste? Yo veía por ahí que el diputado Garrido, y por eso también, a veces yo necesito expresarme y decir las cosas que pienso, ¿viste? Porque entiendo que no todo tiene que dar lo mismo y que cualquiera puede decir cualquier cosa, ¿viste? Yo veía justamente que el diputado Garrido se refería a que lo habíamos expulsado del partido porque estábamos dolidos de haber perdido el 2023. La realidad es que yo lo veo justamente al revés. Ellos ganaron en 2023 la provincia, es cierto, pero el año pasado tuvieron una elección vergonzosa. Que repito, porque he tomado el trabajo, yo me dije mucho investigar y todo, consulté los desempeños de todas las provincias históricas, por lo menos del 83 para acá y en Santa Cruz del 57 para acá. Nunca había pasado en la historia de la República Argentina que un oficialismo en su primera reelección saque menos de 15 puntos, como sacaron ellos, con un 85% de los santacruceños votando en contra. Y si procedemos a expulsar ahora a Garrido y a Gadano, si procedemos a suspender a todos los que han decidido irse de cero del Partido Justicialista, porque se fueron, es porque tenemos justamente, no porque hayamos perdido, sino porque ganamos el año pasado, y tenemos que construir una alternativa que realmente represente los intereses de los santacruceños y nuestra ideología. No vale todo lo mismo, no se puede estar justamente con Dios y con el diablo. Nosotros tenemos un proyecto y tenemos gente que ha votado en contra de distintos proyectos permanentemente y que ha votado en contra de la bandera del justicialismo, y bueno, no la queremos dentro de nuestro partido, claramente. Quería consultarte también, Gonzalo, sobre, bueno, este proyecto o esta licitación en realidad de telemedicina hecho por el área de salud, ¿no? Hay una discusión muy fuerte sobre el tema porque, bueno, habría sospechas de direccionamiento. En base a tu rol de secretario de Legal y Técnica, ¿qué nos podés decir? Mirá, en experiencia de administración pública también he hablado con los diputados denunciantes, ¿no? Con Mora y Echazú, y no es que había una sospecha de direccionamiento, había un direccionamiento claro, porque el ex ministro de Salud y ex secretario de Atención al Paciente, creo que era su cargo, ¿no? Justamente hace menos de un año, nunca podría haberse presentado en la administración pública. Vi que después que tomó estado público, la ministra salió a decir, bueno, fue desestimada por colisionar con la ley ética de la función pública, salió con trató de salir elegantemente con eso. Pero aquí en la realidad es que para haberse presentado, tiene que haber estado inscrito en el registro único de proveedores del Estado provincial. No creo que hagas una UTE con una oferta multimillonaria, trayendo máquinas de otro lado, haciendo el show y la presentación justamente en el acto de telemedicina, sin estar inscrito en el registro. Me parece. Y si alguien escribió, también hubo una comisión de un delito o una irregularidad con respecto a eso. ¿Cómo escribir un tipo que hace menos de un año era funcionario, cuando la ley de la función pública te dice claramente que no podés contratar hasta pasado un año de en tu función? Claramente hubo una tentativa de cometer un delito acá que afortunadamente, gracias a la rápida acción de las últimas horas, fue abortada finalmente. Pero eso no quiere decir que no haya otras irregularidades y otras preguntas sin respuesta que eventualmente podrían constituir delitos. Vi por ahí que decían, de hecho, también que la firma esta Vitalmed es prestadora de la Caja de Servicios Sociales, lo que también sería un problema legal grave en ese sentido, siendo Varela el socio, y habiendo estado en la misma incompatibilidad que señalé antes. Incluso sería proveedora de servicios para otros entes como la sociedad, ya en el ojo de tormenta siempre, ¿no? Santa Cruz puede ser una sociedad que uno no sabe bien qué hace, para qué está, con movidas y cuestiones poco claras, que ha bajado el perfil público últimamente cuando va acercando los distintos escándalos de irregularidades en la sociedad, ¿no? Eso es lo que veo. Hay un gobierno realmente que a veces uno no entiende si realmente, ante la inminencia de la derrota que van a sufrir, están tratando de hacer estas barbaridades para, no sé realmente para qué. Y al mismo tiempo avanzando los órganos de control, el Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal de Cuentas. Es como que le aseguró un esquema de impunidad, de hacer todos los negocios que puedan hacer en términos personales para después garantizarse una impunidad a largo plazo, tratando de domesticar los organismos de control. En el Tribunal Superior de Justicia, a los candidatos a vocales, que fue, bueno, recordemos que fue declarada inconstitucional la ley de reforma del Tribunal Superior de Justicia, ¿continúan cobrando ese 50%? Sí, que es aberrante, porque ahí me pregunto, primero que nada, no están trabajando.
estas personas, o sea, no están trabajando. Obviamente la Corte puede resolver favorable a ellos el recurso de queja, por supuesto que sí, y ahí serían vocales sin ninguna duda. Más allá, como siempre digo, ¿viste? Hay cuestiones que están la legalidad y la legitimidad por otro lado. Yo pienso que si fuera ellos yo hubiese renunciado a esta acción, porque entrar al Tribunal Superior de Justicia por la ventana, en procedimientos irregulares, con no sé cuántas acciones iniciadas, con acciones penales en el medio, con un montón de cosas, en un escándalo constitucional, ¿con qué legitimidad entras aunque la Corte Suprema revea el fallo, no? Bueno, y además de eso... hay una cuestión también, Gonzalo, que fíjate si los jueces de la Corte Suprema dijeron que no iban a asumir por decreto y después cuando los nombraron por decreto terminaron asumiendo, como el caso de García Mansilla a nivel nacional, que puede esperar a nivel provincial también, ¿no? Lo que habla un poco del rol de la justicia, ¿no? O del estado de la justicia. Ni hablar, exactamente. Bueno, uno vio también ese comportamiento de la Corte Suprema, así que yo de la Corte nunca espero mucho, ¿viste? En el sentido de cómo se han comportado desde el 2016 en adelante, te diría, y un poquito antes también, ¿viste? Si fuera la jurisprudencia histórica de la Corte, esta queja no deberían tomarla porque es una cuestión de derecho público provincial. Pero también sabemos que la Corte ha cambiado su jurisprudencia según lo que le conviene, ¿viste? Así que el resultado... Pero eso no cambia justamente lo que digo, de que me parece aberrante que estén cobrando el 50% del sueldo. Y ahí me pregunto, ¿quién les liquida el sueldo? Porque quien debería liquidarles es el Tribunal Superior de Justicia. Y no creo que le esté liquidando porque para el Tribunal Superior no son vocales. ¿Quién está pagando el sueldo? ¿Cómo se está pagando? ¿De qué manera? ¿Dónde están cobrando? Y son un montón de preguntas y bueno, obviamente si llegaran a entrar, pienso que el próximo gobernador, que yo espero que sea Pablo Grasso, por supuesto, y quiero que sea, y estoy seguro que lo va a hacer, va a tener que tomar medidas en ese sentido contra estos vocales, ¿no? En particular juicio político. O sea que, bueno, digamos por esa legitimidad o no legitimidad bueno, se propondría, digamos, esta posibilidad de que estamos hablando de Acevedo, de Contreras, y estamos hablando, bueno, se me fueron los otros dos. González Nora y Lucio Labia. Ahí está. Bueno, la posibilidad de que, bueno, se haga un mecanismo de juicio político contra ellos. Eso sería lo que vos le recomendarías a Pablo. Por supuesto, a Pablo y a quien esté. A ver, el proceso fue irregular en todas sus formas, han habido conductas vergonzantes y yo quiero aclarar, hay personas ahí, algunos en particular, que sé que son grandes abogados, y son excelentes profesionales y algunos también te puedo decir excelentes personas. Pero una cosa no quita la otra. No es solo quién sos, sino cómo llegás, ¿viste? Y ahí creo que hay un vicio. Claro, más allá de lo que la Corte resuelva, porque hay cuestiones del derecho provincial que van a tener que sustanciarse, entre ellos las denuncias de abuso de autoridad, de usurpación de títulos de honores, en fin, son varias cosas, ¿viste? Que no se cortan acá, incluso si la Corte fallara favorable a la petición de ellos, ¿no? Gonzalo, en cuanto a lo que tiene que ver con... hay una noticia de último momento, te pido tu opinión igual. El gobierno nacional, estamos hablando de, bueno, ¿no? En la Casa Rosada prohibido la entrada de periodistas, ¿no? Algo me parece que es inédito en la historia argentina. Te quería pedir una reflexión como militante político también, y sé que has participado también en diferentes programas de radio, así que bueno, consultarte y pedirte una opinión sobre esto, ¿no? Sobre este hecho sin precedentes. Y esto es una vergüenza, me parece a mí. Es una vergüenza que se marca también esta cuestión de no poder dar respuesta de los escándalos que están rodeando al gobierno nacional, claramente. Como no pueden responder, o responden barbaridades como Jairo ayer, ¿qué optan ellos? Bueno, que no haya periodistas, que no se informe la prensa. Y a ver, aquí hemos tenido gobierno de todos los signos políticos y nunca había pasado algo así. Nunca había pasado algo así. Pero también veo, y eso me preocupa justamente, que hay un intento, un desvío cada vez más, ante la realidad que lo acosa el gobierno nacional, un intento de un giro hacia el autoritarismo, ¿no? En ese sentido, ¿no? Uno ve justamente que está en la Argentina Peter Thiel, el dueño de Palantir, que es una de las empresas relacionadas con inteligencia artificial y todo eso, que tiene contratos con el FBI, con la CIA, que se va a instalar acá, que tiene que tener reuniones con el gobierno nacional, muy cuestionada justamente por el uso también de la inteligencia artificial en cuanto a la, ¿cómo se llama? Están acá y se va a instalar un tiempo acá, según lo que estuve escuchando y leyendo, social y a prácticas que realmente rozan lo antidemocrático, ¿no? Y al mismo tiempo parar a los periodistas. Nada, yo veo que es una deriva autoritaria muy peligrosa, ¿no? Típico de un gobierno de salida. Y de qué manera, digamos, se articula desde la oposición para, bueno, no permitir este tipo de cuestiones, ¿no? Porque no recordemos que está bien, ahora hay como una cuestión así de, bueno, el gobierno está cayendo en las encuestas, la situación económica no mejora, pero hace 8 meses, o sea, 6 meses, el gobierno ganó las elecciones, ¿no? Sí, sin ninguna duda. Y también hay una realidad con respecto a eso,
Y viene un poco por este proceso que te comentaba antes de una colación con lo del Congreso del Partido Socialista, ¿no? Yo pienso en como movimiento, y más allá del partido, sino todos los que formamos parte de este campo nacional y popular, tenemos que empezar a construir una alternativa moderna, no solo en cuanto a nombres. A mí me parece a veces incluso que está mal poner los nombres antes que las ideas, ¿no? Sino en cuanto a conceptos, y en cuanto a cómo adaptamos nuestro plan de gobierno a esta realidad que estamos atravesando, esta realidad provincial, esta realidad nacional y esta realidad regional y mundial también. Porque el mundo de hoy no es el mundo del año 2015, que es el gobierno que dejó Cristina como última experiencia exitosa de un gobierno nacional y popular, ¿no? Entendiendo que el gobierno, igual, Pablo Alberto Fernández, yo lo veo del lado de esto, de un estadista, ¿viste? Pero ahorita conmigo, obviamente, que hemos cometido graves errores, que tenemos que encarar. Y que el error se da por las ideas y por los proyectos. Tenemos sin ninguna duda que acomodar y actualizar nuestra doctrina, estos nuevos desafíos del mundo que se presenta, ¿no? Y pienso que parte de estas cuestiones es esa, ¿no? Empezar a depurar y empezar a fijar qué es lo que queremos, qué provincia queremos, qué nación queremos, qué es lo que estamos buscando, ¿no? Como proyecto político, y llevar nuestras banderas de soberanía política, independencia económica, inclusión social, al mundo que nos toca hoy, ¿no? Actualizar la doctrina, actualizar la ideología en base a una nueva doctrina, digamos, ¿no? Que es lo que dijo Perón, que inevitablemente iba a ocurrir, lo dijo en los 40 y pico, así que no es nada nuevo, ¿no? Básicamente es la tarea que tenemos indudablemente para construir una alternativa que sea atractiva, sin ninguna duda, y que exprese nuestras ideas, pero según los desafíos que el mundo actual nos plantea. Eso implicaría lo que por muchos analistas o incluso desde dentro del peronismo o de algunos referentes dicen, bueno, hay que correrse al centro, un proyecto capitalista pero mirando la industria nacional, ¿no? Pienso en las palabras que dijo hace unos días Pichetto. ¿Lo ves por ese lado o pensás que tiene que ser otro tipo de actualización, digamos, doctrinaria, por así decirlo? No, yo al centro no creo, porque justamente en un mundo de izquierda y derecha el cristianismo se caracterizó por romper eso y decir nosotros no vamos para ninguno de los costados, nosotros somos algo distinto. Pero ir a algo distinto representa debatir los desafíos que tiene este mundo. Hay un tema que yo sigo mucho, que estudio, mencioné recién uno, que es la cuestión de inteligencia artificial. Que a mí en particular me preocupa en mi disciplina, ¿no? Que es el derecho del trabajo y el futuro del trabajo, ¿no? Estamos en una situación que a veces en la discusión diaria se pasan, se cambian, que hablamos de que probablemente, según algunos análisis, de acá a muy pocos años, de acá a 5 años, de acá a poco tiempo, te digo, según algunos, el 80% de los trabajos del mundo estén en riesgo de desaparición o de precarización inminente. Y son cosas que hay que discutir, porque nosotros hablamos de un trabajo con dignidad, y qué trabajo con dignidad va a haber si no sabemos cómo trabajar, o cómo regular, o cómo plantarnos hacer alternativas ante estos fenómenos nuevos, ¿no? Porque realmente con la reforma laboral se perdió la posibilidad histórica de avanzar en ese sentido, se dejó básicamente al libre arbitrio de las plataformas, la evolución de la economía, como otro fenómeno, y tenemos que dar una respuesta moderna a esos problemas. No puedo tampoco con el paradigma o el libro del 45 a un problema del siglo XXI, ¿no? Que se va a agravar. O sea, tengo que buscar lo mismo que se buscó en el 45, pero la fórmula necesariamente no va a ser la misma. O tal vez sí, pero tenemos que estudiarlo en profundidad. Bueno, ahí como el extractivismo, como el RIGI, como todos los temas que estamos viviendo, ¿viste? Realmente. El tema es también no lo que sucede en los últimos tiempos, que es el aumento de la productividad, pero una menor distribución de la riqueza más regresiva, ¿no? Eso es me parece que es la discusión de estos años también, ¿no? ¿Quién se queda con los beneficios de todas estas cosas, ¿no? De la inteligencia artificial, que bueno, genera más ganancias para determinados sectores, pero bueno, ¿quién se las queda o de qué manera se las reparte, ¿no? Exactamente, incluso volviendo a lo más básico del justicialismo, a la comunidad organizada, que también lo dijo Perón, si nosotros como seres humanos estamos entendiendo lo que estamos desarrollando, si lo podemos manejar. Y cuando uno ve a especialistas en esta temática que te dicen, che, la inteligencia artificial se está descontrolando, está yendo más allá de lo que nosotros podemos concebir, justamente como decimos, certificar personas, certificar vidas, certificar trabajo en el altar de la producción, ¿para qué estamos produciendo lo que estamos produciendo y por qué lo producimos de esta forma? ¿De qué sirve producir si vamos a ser esclavos de la economía? No vamos a ser personas que se realicen, y esas son justamente estas cuestiones que estamos viendo, que son fenómenos mundiales que en la Argentina, sobre todo por un gobierno integrista, se profundizan mucho más, no impactan más directamente. Gonzalo, te agradezco por el tiempo, muy interesante la charla, y bueno, estamos en contacto para cualquier otro tipo de consulta que tengamos con vos. Sabemos que siempre sos muy dado con el Portal Austral, así que te le agradecemos también. Como siempre, a disposición con ustedes. Un saludo.
Pasaba Gonzalo Chute, secretario de Legal y Técnica de la Municipalidad de Río Gallegos, charlando sobre varios temas. Son las 12:34, ahora vamos a un pequeño cortecito y ya volvemos para la parte final de El Portal de la Mañana. Lo que marca la diferencia. Escucha una experiencia única diseñada para los que exigen más. Portal Austral 94.9. En Prestige Life encontrarás ropa, calzados, marroquinería.